Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracón a mano armada. Hoy es un día especial porque sois vosotros los que hacéis el programa. Yo estaré aquí guisando, pero ejecutando todas esas recetas que nos mandéis desde hace muchísimo tiempo. Así que atentos y no os mováis, porque hoy guisaremos recetas enviadas por los televidentes, por todos vosotros. Panda de cabrones. ¡Viva Rusia! Uno, dos, tres, cuatro. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a Robin Food, Atracón a mano armada. Hoy es un día feliz, por lo menos para mí. Sabéis que, bueno, pues llevamos ya muchísimos años en los que en este programa os ofrecemos nuestras formulaciones y venimos, bueno, pues desde hace también bastantes temporadas pidiendo vuestras recetas, pidiéndoos a vosotros, bueno, pues que al final os sentéis en casa, en familia y de alguna manera decidáis cuáles son las formulaciones que en cada familia os han hecho reputados. Y la verdad que estamos muy contentos porque llevamos ya muchísimas semanas ofreciéndoos esta sección de envíanos tu receta. Hoy vamos a tunear dos recetas fantásticas, una del amigo Ugaitz Elías, desde Hondarribia, que nos ha mandado una sopa maravillosa. Sopa de la abuela, una sopa súper sencilla, una sopa muy barata y una sopa que yo creo que es, bueno, pues esa sopa que a todo el mundo le apetece sorber en estos días, bueno, pues de absoluto frío, la verdad que hace un frío que pela. Y en la segunda parte del programa lo que haremos será otra receta del amigo Carlos Walter, que nos ha enviado nada más y nada menos que desde Madrid, una receta de lomo guisado en leche, una receta con una pinta centroeuropea maravillosa, tiene uno la sensación de que está haciendo una receta de origen austríaco o alemán. Y la verdad que lo que vamos a hacer es intentar tunearla, intentar adaptarnos a esa formulación del amigo Carlos y ofrecerosla a todos vosotros. Además estamos muy contentos porque hemos hecho recuento de las formulaciones que nos habéis mandado y llevan 230 recetas largas, fijaros, 230 recetas maravillosas. Están bien guardadas a buen recado y esperemos que tengamos salud y tener la fortuna de tener muchísimos programas de cocina por delante para poder ofrecerlas todas a vosotros. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Que salir todos alrededor de la escalera con chirulas y panderetas y decirle a todo Cristo que empieza una nueva edición de este programa tan singular que se llama Robin Food, Atracón a mano armada. Luego volvéis todos al sofá, os ajustéis la tanga y la pantaloneta de leopardo, alejáis el mando a distancia y cogéis un bloc o cogéis un papel y con un boli tomáis buena nota de estas dos recetas que nos han ofrecido dos televidentes generosos, Ugaitz y Carlos, dos auténticos titanes. ¡Viva Rusia! Empezamos, ¿eh? No os mováis. Robin Food. La verdad que yo estas navidades me he puesto morado a sopa, ¿eh? Ya os lo comenté en los capítulos anteriores a las fiestas, que la verdad que en esos momentos festivos en los que nos reunimos toda la familia, a mí lo que más me apetece es comer cosas normales. Y yo, bueno, pues en alguna ocasión ya os he confesado que en esos días de Nochebuena, Nochevieja, Año Nuevo, Reyes y todas estas situaciones, a mí lo que me apetece comer es sopa, lo que me apetece comer es tortilla, patata, ensaladilla rusa, un buen filete empanado con una buena ensalada, unas patatas fritas y ese tipo de historias. Yo creo que ya han pasado aquellos años en los que nos bombardeaban, en los que había hambrunas y que cuando llegaban esos momentos festivos que eran pocos, bueno, pues a lo largo del año lo que hacía todo Dios es atiborrarse a mariscazo, a pollo, a embutido y todos estos tinglados. Yo creo que los tiempos afortunadamente son otros, no nos bombardean y lo que nos apetece es comer sopas como esta que ha mandado el amigo Ugaitz. Además estoy contento porque, bueno, pues estamos hablando de abuelas, estamos hablando de viejos recetarios que luego os enseñaré, unos que tengo aquí bien bonitos que son la verdad que una chulada, y estoy contento porque la semana que viene en este programa estará Josefina, nuestra cocinera favorita del Casino de Lesaca. Va a hacer fritada y tortilla de patata, nada más y nada menos. Y en la carta del Casino de Lesaca, sin ningún problema, nos podríamos encontrar con esta sopa. La sopa de la abuela. Habéis visto que los ingredientes son súper sencillos. Unas carcasas, bueno, pues en este caso de pollo o de gallina, que como siempre os digo, es importante que os hagáis cómplices de los carniceros. Veis que estas carcasas, bueno, pues están limpiadas un poco de aquella manera. Los carniceros, lógicamente, perfilan bien las carcasas de pollo cuando deshuesan y no dejan ni un gramo de carne. Es importante ser muy amigo del carnicero para decirle, que vamos a hacer sopa de la abuela en casa para que de alguna manera a alguien le virle un poco de carne, y es importante que las carcasas, bueno, pues tengan un poquito de carne si se puede. Se puede hacer, como os he dicho también, bueno, pues con carcasas de gallina sin ningún problema. Y es una receta muy sencilla porque lo que nos hace falta es un buen caldero. Fijaros que empezamos receta ganga total, receta muy barata, con esas carcasas de pollo.
Y lo que vamos a hacer un poco a la manera tradicional, ¿eh? Es verdad que cuando utilizamos carcasas de pollo, lo interesante es que este agua estuviera ya hirviendo, meter las carcasas de pollo, porque las carcasas de pollo suelen soltar bastantes impurezas. Y en el momento en el que empieza a hervir, sería bueno que las blanqueáramos. Esto, en algún caso, alguna abuela seguro que lo haría. Estas carcasas suelen venir bastante sucias de impurezas y conviene darles ese blanqueo. Si no, no pasa nada. Se cubre todo con agua fría y se pone desde cero a hervir. Además de estas carcasas de pollo, bueno, pues también tengo una patata. Tengo también, bueno, pues un tomate natural, que voy a añadir también en el fondo. Sin ningún problema podéis añadir, si queréis, aquí un poco de conserva de tomate, si tenéis un buen sofrito de tomate en la nevera o algún tinglado de estos. Vamos a añadir también zanahoria, que voy a partir en dos porque está un poco hermosa. Vamos a añadir también puerro. Receta sencilla, ¿eh? Vamos a añadir chorrete de aceite de oliva virgen, con generosidad, teniendo en cuenta que estas carcasas de gallina o de pollo son bastante magras, no tienen mucha grasa, porque además es importante que cuando las traemos a casa o le digamos al carnicero que normalmente estas carcasas en el culo suelen alojar, bueno, pues bastante grasa y todos estos rollos, y conviene, bueno, pues quitarles de alguna manera esa grasa superficial. Vamos a añadir también cebolleta, que vamos a partir en dos, y vamos a añadir también pues un poco de perejil. No vamos a añadir todo el perejil porque me parece un poco desorbitado. Y al tinglao es que una vez que tenemos todos estos ingredientes junto con un poco de sal, lo que vamos a hacer es cubrir de agua. Tenía ya agua puesta para no estar aquí en el grifo perdiendo el tiempo. Y lo que haremos es, bueno, pues colocar esta cazuela al fuego y tenerla a fuego suave aproximadamente durante 30, 40, 50 minutos, dependiendo de la cantidad de sopa que hagáis. Habéis visto que yo estoy haciendo un caldero considerable, porque cuando hacemos estas sopas, por lo menos a mí, me parece que es interesante hacer mucha cantidad. Aunque seamos pocos en casa, es interesante hacer muchas cantidades porque quizás nos pueda ocurrir que durante alguna semana hagamos viajes, no tengamos tiempo para cocinar, y tener esto almacenado en el congelador no es ninguna tontería. Así que lo que hacemos es cubrir y, como os digo, 30, 40, 50 minutos en función del volumen que tengáis de agua. Aquí hay bastante agua y esto por lo menos va a tardar 50 minutos. Y tampoco tengáis ningún reparo a utilizar la olla express. Yo la uso poco en el programa porque me gusta, bueno, pues lucirme o no lucirme, sino me gusta cocinar de una manera tradicional con cazuela como se ha hecho toda la vida, pero sin ningún problema. Yo las hago poco, pero en casa la utilizo. Utilizar una olla express. Cerráis todo esto, bueno, pues con la tapa hermética de la olla express, la ponéis a fuego y en el momento en el que sube el pitorro tenéis que calcular unos 15-20 minutos. En ese momento lo que haremos será volver. Luego, además, bueno, pues tengo otros ingredientes muy sencillos, que son unos fideos. Y es un poco de huevo picado de aquella manera, ¿no? Que esto al final servirá para que en la última parte enriquezamos la sopa. De alguna manera, yo creo que lo interesante de esta historia es que Ugaich nos cuenta que la clave es que una vez que la sopa esté resuelta, lo que hace es eliminar las carcasas, que luego lo veréis, retirar, bueno, pues esos haces de carne que se quedan pegados a las carcasas para utilizarlas como guarnición. Y lo bueno de esta sopa, que yo ya la he hecho en casa varias veces, es que todo el resto de elementos se trituran y queda una especie como de sopa de fideos, pero una sopa con un poco de densidad, no puré, pero una sopa como turbia, como oscura, porque al final, bueno, pues todos los elementos se cuecen y al triturar se queda una especie de cosa espesita muy, muy sabrosa. Junto con los fideos y los huevos cocidos, bueno, pues hará una sopa de la abuela que yo creo que merece sin ninguna duda estar aquí, y sobre todo es una receta que merece que compartamos con vosotros. Hemos hecho además, porque somos súper soperos en este programa, un montón de sopas, ¿eh? Fijaros qué fotos más atractivas de, bueno, pues desde la sopa de morcillo, la sopa de rabo con pasta. Cómo nos gusta el rabo, ¿eh? Joder, parece un poco sucio esta afirmación, nos encanta el rabo, la verdad que es una gozada. Esa gelatina que suelta en los caldos, nos gusta la sopa express de pato que hicimos, la de Martina Klein, la del tío Gilito. Acordaros aquellas sopas de gato también que hicimos, que son unas sopas claras, bueno, pues con mucho pan espeso, una especie como de zurrucutuna de sopa de ajo, pero con el concurso, bueno, pues del pesto verde. Y la verdad que nos gustan las sopas y sobre todo nos gusta la complicidad con vosotros, porque fijaros qué fotografías nos habéis mandado tan chulas en este montaje que hemos hecho de, bueno, pues de formulaciones que mandéis a través del Facebook o que mandéis también a través de las redes o que mandéis por correo electrónico, de todas esas 230 recetas que os hemos dicho que habéis compartido. Y la verdad que es un lujazo, bueno, pues disfrutar con esas instantáneas y con esos momentos de felicidad, porque al final cocinar pues nos da la vida y somos conscientes de que hay mucha gente en casa que alumbra todos los días, bueno, pues la cazuela y que la arrima a la lumbre, y eso es la polla en verso. Seguiremos en Robin Food, no os quepa la menor duda. Vamos a esperar esos 40 a 50 minutos a que esta historia se nos cocine bien, volvemos, trituramos y rematamos la sopa. Y luego os comentaré algo de estos recetarios tan maravillosos. No hay mayor tesoro, ¿eh? Los viejos recetarios que estoy seguro que en muchas de vuestras casas hay. Esto tenéis que guardarlo como oro en paño, ¿eh? Los recetarios que venimos heredando de abuelas, de tías, que están en un cajón y que nos han alumbrado la vida durante un montón de años. Aquí
Joder, están las claves de la felicidad, fijaros. Qué cosas, ¿eh? Más chulas. Luego os los enseño bien. Foie. ¿Has visto? Foie. Impresionante. En esta casa había parné, ¿eh? Robin Food. Bueno, ya veis qué recetario más chulo. Ese que está enfocando ahora Yonchu es el de Marisa Hidalgo de Cisneros. Impresionante. Este segundo, que es de pastelería, es del Marqués de Lorenzín de Hondarribía. Fijaros qué categoría habría en esa casa para permitirse el lujo de tener un recetario tan detalladamente escrito. Y este último, bueno, pues es uno que me transcribió mi madre. Las recetas de mi mamá, de mi abuela, y la verdad, bueno, pues que estos son, bueno, pues compendios de absoluta felicidad. Si tenéis algún recetario de estos en casa y os sobra, no os quepa la menor duda que para mí no hay mayor tesoro. Así que lo que tenéis que hacer es mandarlos a Robin Food Lasarte, que los apadrinaré encantado y los tendré. Y si no, disfrutar de ellos, cocinarlos, leerlos y de alguna manera descubrir, bueno, pues esas recetas que os han permitido llegar hasta la actualidad. Porque al final todas estas generaciones jóvenes que estamos ahora con estas barrigas y estas cupelas, bueno, pues hemos sobrevivido a la adversidad gracias a las croquetas, a las lasañas, a las sopas, a los pudines y a todos los postres y a toda esa felicidad que está, bueno, pues dentro de estos recetarios tan maravillosos. Como esta receta de sopa de la abuela que nos ha mandado desde Don Jarvi el amigo Ugaitz. Fijaros, bueno, pues qué carcasas han salido aquí más ricas, ¿no? No hay cosa que más me guste que esto, deshilachar. Fijaros, aquí el carnicero se ha dejado la aguja del pollo, que yo creo que es uno de los bocados más ricos, bueno, pues de una carcasa o de un esqueleto de estos, ¿no? Todas estas carnes que las vamos a picar y que las vamos a meter como guarnición de la sopa, y que si vemos que nos queda bastante carne, sabéis que esto, bueno, pues al final es el inicio de muchísimas preparaciones que están comprendidas en esos recetarios, ¿no? Desde las típicas, fijaros, la aguja de pollo, ¿eh? Qué auténtico espectáculo. Esto es riquísimo en bocadillo con alioli. Os digo que todo este pollastre vale para hacer ropas viejas, para hacer croquetas. Yo creo que la croqueta de pollo con huevo cocido es una de las croquetas más distinguidas que hay, ¿eh? Se pueden hacer lasañas, rellenos de canelones, muchísimas cosas. Y esta es la cocina de aprovechamiento que más nos gusta. El cuellito y todos estos rollos. Esto es el soltilés que llaman los franceses. También este bocado es un bocado muy, muy tierno. Esto es uno de los bocados más deliciosos de la carcasa de pollo. Y lo que hacemos es, bueno, pues limpiar bien esto. Dentro en esa cazuela, como veis, lo que tenemos es, bueno, pues un caldo, que os voy a enseñar que es un caldo, bueno, pues muy, muy sabroso. Veis que tiene una tonalidad bien chula. Y lo interesante es que aquí, como no hemos metido ni pimientas, ni historias, ni cordones de bouquet garnis, ni rollos, sino que todo lo que hay aquí es triturable, la historia es que habitualmente lo que tenemos por costumbre es colar estos caldos. Bueno, poca gente utiliza la verdura, esta verdura que a mí me parece que picada y salteada también, bueno, pues vale para hacer cremas de verduras y muchas historias. Y lo bueno de esta sopa de la abuela de Ugaitz es que se tritura entera. Vais a ver en un segundo ahora que lo que vamos a hacer es meterla a turmis y triturarla. Pero primero voy a limpiar bien estos pedazos de carcasa de pollo, ¿eh? Es verdad que si todavía hay alguno que, bueno, sabe que en la cocina de la ma o de la mona o la cocina de casa hay un viejo recetario de estos, bueno, pues que no utiliza y que nunca ha tenido la curiosidad de desempolvar y de leer, yo creo que es el momento, ¿eh? Ojalá haya mucha gente que, bueno, pues que se ponga las gafas hoy, se siente en el salón de casa y empiece a, bueno, pues a descubrir toda esa riqueza, todo ese patrimonio que normalmente está escrito en estos formularios, ¿no? Ya veis que tenemos, bueno, pues nuestro pollastre bastante desmigado, que en un segundo vamos a picar. Y lo que vamos a hacer es, si tenéis una batidora de vaso de estas, bueno, pues lo trituréis en una batidora de vaso, pero tampoco hace falta hacer una crema muy fina. Lo que vamos a hacer es meter aquí la turmis. Y la historieta es que la sopa coge cierta densidad. Se enturbia. Aquí también podéis meter calabaza, que la calabaza ahora está muy, muy sabrosa. Podéis meter apio. Podéis meter incluso, bueno, pues floraciones de coliflor. La típica coliflor, una coliflor que tengáis por ahí pequeña, también podéis meter aquí un toque coliflor. Podéis meter incluso brócoli. Podéis meter berza también, qué bueno, un montón de berza, unas hojas de berza, un cogollito de berza. Muy, muy sabroso. Y algo que no hace Ugaitz, pero que también queda muy bien en este tipo de sopas, bueno, pues es echarle un refrito de ajos, que yo he añadido aceite de oliva virgen, pero en una sartén tranquilamente podéis poner, pues imaginaros unas 4 o 5 cucharadas de aceite, cogéis 5 o 6 dientes de ajo fileteados, los doráis a fuego muy, muy suave, y esto es un toque de abuela también alucinante. En el momento que esos ajos están fritos, a través de un colador, lo que hacéis es, bueno, pues verter ese refrito de ajos, ese aceite con todo el gusto de los ajos. Y eso a las sopas y a las preparaciones les da también, pues una fortaleza, yo creo que especial para estos días de invierno.
La clave es que vais a comeros un caldo con densidad, turbio y con mucha sustancia. Joder, qué buena pinta, ¿eh? Hay una zanahoria que se me resiste por ahí. La patata también le da mucha espesura a la historia. En este punto, lo que vamos a hacer es meterle fideo a la historia. Lo volvemos de nuevo al fuego. Le vamos a dar candela. Vamos a rectificar el sazonamiento. Fijaros, ¿eh? Vaya sopaza. Está súper sabrosa. Peca de un poco sosa. Vamos a añadir un poco de sal. Y lo que vamos a hacer es añadirle un poco de fideo, que yo creo que es lo interesante. Tampoco mucho. Bueno, esto también va en función del consumidor, ¿eh? Hay gente que le gusta añadir mogollón de fideo a las sopas y hay gente que le gusta comer prácticamente la sopa como cortada con cuchillo y tenedor. Aquí también hay muchas corrientes, ¿eh? A mí me gusta una mezcla intermedia. Me suele gustar disfrutar del caldo porque también haya por ahí un poco de fideo. Hay gente a la que le gusta la montaña de fideo y poco caldo. Bueno, vais jugando un poco con vuestro gusto. Vamos a dejar que este fideo, que es muy fino, esté durante unos minutos hirviendo. Voy a añadir un poco más, que igual me queda un poco justo. Así. Y aquí me voy a quedar picando el pollo, tampoco muy finamente, ¿eh? Tenemos nuestro huevo cocido y en un segundo seguimos. Ugaich, eres un grande. Además me consta que eres un chaval joven. Ahí tacho porque sé que tienes hijos. Y además a tu mujer también le conozco. Esther, que es una grande. Me encanta que la gente joven haga sopas. Prácticamente en el mismo tiempo que tardamos en hacer una sopa de sobre, nos hemos currado una sopa de la abuela. No os mováis, ¿eh? Qué bueno está el pollo, tío. Robin Food. Han pasado esos minutillos de cocción y normalmente en la cocción de los caldos, estas cosas, lo que ocurre es esto, que se suele acumular un poquillo de espuma arriba, impurezas, lo que os he dicho antes. Si blanqueáis antes las carcasas de pollo, normalmente esas impurezas suelen desaparecer, pero es inevitable que al ser un caldo de cocción en blanco, bueno, pues aparezcan este tipo de grasas, este tipo de espumas que conviene que eliminéis. También tened en cuenta una cosa, si esta sopa de la abuela la vais a congelar y no la vais a consumir en el momento, no conviene que añadáis aquí el fideo, conviene que la trituréis bien, incluso que añadáis si queréis el pollo en el caldo, pero que la congeléis sin añadir el fideo. Lo metéis en tuppers, en bolsas o en bloques o como os dé la gana, y lo interesante es que cuando la vais a consumir tanto en el microondas, porque en el microondas también se pueden cocinar los fideos, ¿eh? O en el fuego, en el momento en el que la vais a comer o la vais a tener para esa semana para ir tirando de ella en la nevera, añadéis los fideos. Bueno, en este punto lo que vamos a hacer es añadir, bueno, pues bastante parte de pechuga, un poco voy a añadir en este plato en el que voy a presentar la sopa para que no se me escapen los tropezones. Añadimos, bueno, pues el pollastre, había bastante añadido ya en el fondo, ¿eh? El huevo lo mismo, ¿eh? El huevo conviene añadirlo también en el momento en el que se va a comer, o por lo menos en el momento en el que la vais a tener, bueno, pues lista en la nevera en un tupper para ir disfrutándola durante todos los días. Así que lo que hacemos es colocar un poco de fideo en el plato, esto en plan dottore para presentaros la sopa, ¿eh? Pero esto lo que se hace es directamente volcarlo en la preparación. Y luego ya a gusto del consumidor, yo que soy un poco como de gustos viejunos, bueno, pues le voy a añadir un poco de manzanilla, un poco de fino o alguna historia de estas. Esto también lo mismo, si la vais a congelar conviene que la añadáis cuando la vais a comer. Un chorrete generoso, que tampoco se os vaya a la olla porque este tipo de vinos son vinos con bastante fortaleza. Le damos unas vueltas a la historieta. Vamos a probar de nuevo la rectificación de gusto y todos estos rollos. Buah, está que lo flipas. Si queréis podéis añadir también un poquito de pimienta o una historia de estas, ¿eh? Y directamente lo que hacemos es servirnos una buena ración de sopa de la abuela. Fijaros qué magma supremo, ¿eh? Yo creo que no hay mejor manera de celebrar el invierno comiendo sopa. Fijaros qué néctar supremo, ¿eh? Ponéis cerca la soperica y aquí tenéis la sopa de la abuela del amigo Ugaich. Viva la gente joven que cocina. Sois unos auténticos castas. Seguimos con un lomo guisado en leche del amigo Carlos Walter. Una receta de origen centroeuropeo. Bájala al platico, Jonchu. Vaya sopa, ¿eh?
Seguimos con recetas viejunas, en este caso de Carlos Walter desde Madrid, que nos ha mandado, bueno, pues un lomo de cerdo en leche que la verdad que tiene muy buena pinta. Lo que hemos hecho es, bueno, pues pedir al carnicero que nos prepare un lomo de cerdo. Este no es de cabezada. Estaría bien que fuera también de cabezada. Sabéis que las cabezadas son bastante más jugosas. Este, bueno, pues no es cabezada, pero no pasa absolutamente nada. También, yo no he hecho la prueba, pero seguro que Carlos me permite la licencia de aconsejarle a la gente que también lo haga con lomo adobado, porque seguro que con lomo adobado, bueno, pues tiene su puntillo, teniendo en cuenta que el adobo le va a dar, bueno, pues cierta intensidad a esta salsa, que es una salsa que se hace con leche. Lo que hacemos es, bueno, pues hacer unos agujeros con una puntilla y lo que vamos a hacer es meter aquí, bueno, pues unos clavos de olor. La verdad que tanto para el cerdo como para el pollo, a mí el clavo de olor me parece una especie fundamental para este tipo de salsas, ¿eh? Cuando hacemos, por ejemplo, un pollo en salsa o un pollo frito y lo pasamos por pan rallado y lo freímos en la sartén, añadir un clavo de olor, bueno, pues a esa salsa que luego hacemos después de freír ese pollo, añadir el clavo con la cebolla, con ajos, hacer ese tipo de salsas con el concurso del clavo, a mí me parece que es un buen matrimonio, ¿eh? En este caso vamos a meter 6 clavos, haciéndoles antes un agujerillo para que, bueno, pues para que penetren con facilidad. Y lo que vamos a hacer en una sartén, que habéis visto que tengo sartén nueva de los amigos de Inoxibar. Esta es de teflón con revestimiento de porcelánico y tal, y es una sartén de inoxidable. La verdad que la voy a estrenar ahora y estoy muy contento, muy ilusionado de utilizar, bueno, pues material nuevo. Así que añadimos un poco de mantequilla y un poco de aceite de oliva, y en este fondo lo que vamos a hacer es sofreír, bueno, pues la cinta de lomo con los clavos incrustados. Es importante que si la cinta de lomo lleva unos días en la nevera, la hemos comprado en el carnicero y pensando que le íbamos a guisar ese día y se nos ha retrasado y al final el lomo de cerdo suele coger un poquito como de baba, o sea, cuando se hace viejo queda un poco pringoso. Es importante que si nos ocurre eso, bueno, pues lo que hagamos es lavarlo en la fregadera. Es algo que yo aconsejo hacer con pollos, con chuletas de cerdo, con lomo, este tipo de historias. Lo último es tirar, a no ser que ya, bueno, pues los pedazos cojan vida propia, de repente abramos la nevera y salgan como tocando la guitarra, que no conviene correr riesgos. Lo importante es, bueno, pues darle un lavado en la fregadera con agua bien fría, nunca agua caliente, agua fría, lavarlos bien, secarlos con un paño o alguna historia de estas y consumirlos. Así que por un lado tenemos nuestra cinta de lomo, que ya empieza a sacar, bueno, pues un aroma delicioso, porque es verdad que el clavo, en cuanto toma contacto con el fondo de la cazuela, bueno, pues al final coge un sabor muy, muy particular. Y en este otro fondo lo que vamos a hacer es currarnos, bueno, pues un fondo sabroso con aceite de oliva y un poco de mantequilla. Nos vamos a empezar a currar, bueno, pues un fondo que vamos a resolver con un par de manzanas cortadas en cuartos. En este caso son, bueno, pues manzanas reinetas, que lo que hacemos es, podemos dejarle si queréis el corazón, entre otras cosas porque esto luego se va a deshacer y va a ligar de alguna manera a la salsa. La fruta que vamos a añadir aquí en el fondo va a ligar, bueno, pues este guisado tan peculiar. Así que no conviene en ningún caso ni que las peleemos ni rollos de estos. Directamente en el fondo de la sartén, bueno, en este caso de una cazuela, yo utilizo manzanas reinetas, No he hecho la prueba, pero seguro que esto con peras o con otro tipo de fruta, bueno, pues queda fabuloso. Y es verdad que esta asociación de carne de cerdo con fruta, con frutos secos, con frutas secas, bueno, pues es algo muy centroeuropeo, ¿no? De alguna manera uno se acuerda de esos guisos, bueno, pues alemanes, austríacos, y de esa, no sé, de esa costumbre que hay en esa parte de Europa, incluso en Italia, de hacer, bueno, pues esos ragús de carne con el concurso de los lácteos, de la leche y todas estas cosas, ¿no? Que es algo, la verdad, que muy interesante. Y de alguna manera también muy medieval, ¿no? Porque en el medievo sabéis que había mucha costumbre de utilizar la leche en muchos en muchos platos salados, los manjares blancos con almendras, con el concurso de la leche. Bueno, pues esa cocina láctea yo creo que es algo a tener en cuenta. Aquí, bueno, pues tenemos más costumbre de asociar los guisos con el tomate, con las cebollas. En ningún caso, bueno, pues tenemos en mente, bueno, pues por nacimiento el asociar los guisos con la leche y los lácteos y todas estas historias. Pero en otras partes de Europa, bueno, pues así lo hacen. Ya tenemos piano a piano nuestro lomo de cerdo
Y nuestro fondo de manzanas que se están torrando, con esa mantequilla avellana, que fijaros qué plano se ofrece. Bueno, pues los fondos de nuestras cazuelas, ¿eh? La mantequilla espumando, fuego suave para que no se nos carbonice. El lomo también, bueno, pues caramelizándose piano piano. Y aquí lo que vamos a hacer es añadir el resto de elementos. Fijaros, vamos a añadir unos piñones. Voy a añadir todos. Vamos a añadir también unas ciruelas pasas, que están deshuesadas. Y vamos a añadir también, bueno, pues unas pasas de Corinto o de Esmirna o las pasas que tengáis en la alacena, en el gambalote. Normalmente son elementos que no solemos cocinar, que se nos suelen quedar por ahí abandonados. Si están demasiado secas, bueno, pues podéis, por ejemplo, rehidratarlas con un poco de brandy, de coñac, con un poco de ginebra o alguna historia de estas. Y lo que hacemos es añadir, bueno, pues también unas pasas. Receta muy sencilla, ¿eh? Esto va poco a poco. Tampoco se tiene que estofar mucho, ¿eh? Que coja un puntillo, ¿eh? Hemos hecho además recetas de lomo de cerdo. No sé si les hemos puesto, bueno, pues en la pantalla, pero ahí estáis viendo algunas recetas que hemos hecho sabrosas. Bueno, pues de cerdo guisado con sidra, es un estofado de cerdo guisado con sidra. Hemos hecho, bueno, pues la costilla que se come con cuchara. Asamos en su momento también un lomo de estos en el horno. E hicimos también, bueno, pues un lomo en salsa. La verdad que son recetas, bueno, pues que nos gustan a grandes y a pequeños. Ahora me estoy acordando además de mi amigo Toñete. Yo en Andalucía tengo muchos amigos. Y Toñete, bueno, pues en casa hace un pez espada en leche, que es curioso también, un guiso con leche de pescado, que algún día os ofreceré en el programa, que es un plato también muy reputado y que en algunas zonas de Andalucía se suele guisar. Ahí tienen la costumbre de hacer muchos bichos, bueno, pues guisados en leche. Pez espada en leche. Un saludo a mi amigo Toñete y a los Gil Arevalo, que son unos campeones. Bueno, en el momento en el que tenemos ya, paso esta cazuela de nuevo a este fuego que tiene más potencia, que tenemos este fondo bastante avanzado, lo que vamos a hacer es pimentarlo, colocar este lomo de cerdo maravilloso encima de las manzanas y toda esta historia. Vamos a añadir esta grasita que me parece una pena desperdiciar, que además fijaros qué tono avellana ha cogido más delicioso. La vertemos por encima y la clave de esta historia es añadir leche. No estamos haciendo una sopa, estamos haciendo un guisado. Así que conviene utilizar leche entera. No es ninguna chorrada tampoco espolvorear por aquí un poquito de harina, porque al final esta leche tiende como a cortarse, tiende como a separar la parte, bueno, pues de la proteína de lo que es el suero de estas historias. Podríamos añadir un poquito de harina, un poquito de pan rallado, y lo que hacemos es mojar con un poco de leche. Fijaros, ¿eh? Qué color marrón coge, qué intensidad más chula. Sin cubrir más. Vamos a poner una tapa. Vamos a sazonar porque a la carne no le hemos dado sazón. Vamos a colocar una tapa y vamos a dejar que esto vaya guisando a fuego muy suave. El lomo de cerdo lógicamente queda un poco seco, pero vamos a dejar que se cocine, luego lo cortaremos fino y en el fondo se montará un magma bien interesante, bien pimentado. Yo creo que esto también es una receta campeona. Os insisto, no cubráis de leche poco a poco. Si veis que la carne sigue tiesa y que esto ha reducido, añadís un poquito más de leche. No os mováis, ¿eh? Estáis en Robin Food, atracó una mano armada, porque estoy a dieta. Si no, cogería la jarra y le metería un trago del copón. Me encanta beber leche fresca. Este es el aspecto de la historia, ¿veis? El lomo queda, lógicamente, mucho más pequeño porque lo hemos guisado. Y la historieta es, bueno, pues que queda en el fondo, bueno, pues una salsa que veis que de alguna manera queda un poquito cortada, porque al final es lógico porque hay lácteo, pero queda una salsa untuosa con el concurso de la manzana, de la ciruela y toda esta historia. Y es verdad que el lomo, bueno, pues queda un poquito tieso, pero lo que conviene, está tierno, ¿eh? Pero lo que conviene es cortarlo no en sierras muy gordas, sino al revés, cortarlo en sierras, bueno, pues un poco finas. Aunque se nos rompa, ¿eh? Esto lo podríamos comer tranquilamente con cuchara también, ¿eh? Desmenuzado con una cuchara. Lo podemos romper con la cuchara o con un tenedor en, bueno, pues en hebras y meterlo de nuevo, bueno, pues en ese fondo lácteo. ¿Veis cómo esto se parte muy fácilmente? Está seco, pero bueno, seco. Está cocinado, pero lógicamente está un poquito tieso. Entonces lo que conviene es, bueno, pues volver a meterlo dentro de la crema.
Y Carlos, eres un auténtico titán. Fijaros qué platazo. Además, lo bueno de esta historia es que con estos restos que quedan en el fondo de la crema, de la manzana y todos estos rollos, aquí podemos meter, bueno, pues desde unas patatas cocidas o en un momento dado, sin ningún problema, también podemos utilizar este tipo de salsas que nos suelen sobrar para hacer platos de pasta. Porque estas cremas reducidas con la fruta, con las ciruelas, las pasas, todo este rollo, a mí me da la sensación de que con una pasta quedará algo muy, muy especial. Bueno, mañana haremos liebre a la royal en este programa que se llama, bueno, pues Robin Hood atracón a mano armada. Voy a añadirle un poquito de pimienta a esta historia. Y hemos triunfado. Sabéis que podéis ver todos los programas, bueno, pues en ETV SAT, en ETV a la carta. Podéis entrar en Robin Hood Tube y lo que tenéis que hacer es disfrutar, recuperar todo este formulario que os venimos ofreciendo desde hace muchísimo tiempo y cocinar, porque el mundo se va a acabar. Vaya pinta tiene esto, ¿eh? Agur Benur. Joder. Está buenísimo, tío.